Chivas Guadalajara hoy. Hoy el aficionado de Chivas amaneció con una buena noticia para quienes disfrutan seguir al equipo fuera de casa. La visita contra el Atlético San Luis será más fácil de ver, con un cambio en la transmisión que ya le facilitó la vida a mucha gente que estaba preocupada por no poder ver el partido. Menos dolores de cabeza, más gente conectada con el rebaño. Al mismo tiempo, no todo fue positivo. Un jugador del Guadalajara se convirtió en blanco de críticas después de su actuación con la selección, y eso volvió a encender esa discusión que siempre regresa. Quien juega en el Tri sabe que la exigencia se duplica, sobre todo cuando carga el escudo de Chivas en la espalda. Y como si eso no fuera suficiente, un programa de televisión puso el momento del rebaño en el centro de la conversación, generando debate caliente, comparaciones con rivales y provocaciones gratuitas. Cuando Chivas entra en la agenda, la rivalidad aparece, el tono sube y eso que muchos llaman envidia empieza a asomarse. Pero aguanta, porque lo más pesado viene ahora. El mercado de fichajes se movió de verdad y dos bombas de última hora relacionadas con el Guadalajara acaban de filtrarse. Bastidores, llamadas y nombres fuertes sobre la mesa. No te vayas, te voy a contar todo ahora. Amigo rojiblanco, revisa si ya estás suscrito al canal Reportero Rojiblanco Noticias. Aquí hay Chivas por la mañana, por la tarde y por la noche. Ayúdanos a llegar a la meta de 5,000 suscriptores. Gracias de verdad. Seguimos. En la selección mexicana no hay medias tintas. Cuando el equipo gana, se exige más. Y cuando se gana sufriendo, la lupa es todavía más pesada. El 1-0 ante Panamá dejó una sensación rara. Triunfo en el marcador, pero dudas en el funcionamiento. Y ahí, como suele pasar, algunos nombres quedaron más expuestos que otros. Entre ellos, Roberto Alvarado. El Piojo volvió a aparecer como titular, volvió a tener minutos importantes y volvió a cargar con una expectativa que ya no es la de promesa, sino la de jugador que tiene que marcar diferencia. No es cualquier cosa. En el entorno del Tri, Alvarado ya no es el chico que suma experiencia. Es un futbolista que, para muchos, debería ser factor real cada vez que pisa la cancha. Y sin embargo, el partido contra Panamá volvió a dejar una lectura incómoda. Participación, sí. Movimiento, sí. Pero impacto real, poco. Para una afición que ya viene caliente con el nivel general de la selección, el rendimiento del Piojo terminó siendo uno de los puntos más señalados en redes y en la conversación post-partido. El contexto también pesa. No fue un juego cualquiera. 6 futbolistas de Chivas arrancaron como titulares con Javier Aguirre, algo que volvió a poner al rebaño en el centro de la escena. Y dentro de ese grupo, Alvarado es, junto a Tala Rangel, de los que hoy parecen tener más posibilidades reales de estar en la lista final rumbo al Mundial 2026. Justamente por eso, el margen de paciencia es menor. Porque cuando estás tan cerca de un Mundial, cada actuación cuenta doble. Y cuando tu nombre ya está instalado en la conversación, cada partido se convierte en examen. Los números tampoco ayudan a bajar la presión. Alvarado acumula 12 partidos oficiales con la selección sin gol ni asistencia. 12. Para un jugador ofensivo, para un extremo que vive del desequilibrio y del último toque, esa cifra pesa. Y pesa más cuando sabes que la competencia por los extremos y volantes ofensivos no es poca. El cambio a los 56 minutos, con el ingreso de Alexis Gutiérrez, fue leído por muchos como un mensaje silencioso. El cuerpo técnico también espera más. No es castigo, no es señal de ruptura, pero sí es un recordatorio claro de que nadie tiene el puesto blindado. En Chivas, el Piojo viene de reencontrarse con el gol en el Clausura 2026. Eso suma, eso ayuda, eso refresca la confianza. Pero el Tri es otro escenario. Ahí no alcanza con cumplir. Ahí te miden por impacto, por momentos decisivos, por si realmente cambias el partido. Y hoy, esa es la conversación alrededor de Roberto Alvarado. No si es convocable, sino si está siendo determinante. Porque talento tiene, continuidad también. Lo que el entorno empieza a exigirle es ese paso más, ese partido donde no queden dudas, donde su nombre no aparezca por las críticas, sino por haber sido el que rompió el juego. En el Tri, el reloj corre distinto, y el margen, cada vez, es más chico. Y mientras algunos rojiblancos siguen bajo la lupa por su rendimiento en el Tri, en la televisión el péndulo de la conversación se movió claramente a favor de Chivas. No fue una mesa neutra, no fue un análisis frío, fue una lectura directa del momento que vive cada club. En el panel, el foco se puso en la convocatoria,
en quien está aportando realmente jugadores al proceso de Javier Aguirre y en que equipos hoy pesan más dentro del fútbol local. Y ahí, sin necesidad de discursos largos, Chivas apareció como uno de los referentes naturales del momento. La narrativa fue clara. Si el rebaño tiene presencia en el Tri, es porque el equipo está compitiendo, sosteniendo nivel y mostrando regularidad. No como un favor, no como una concesión, sino como consecuencia directa de lo que está haciendo en la Liga MX. Del otro lado, el contraste fue inevitable. El América terminó retratado como un equipo fuera de ritmo, sin gol y sin peso real en la conversación de selección. No por historia, no por nombre, sino por presente. Y en el fútbol, el presente manda. La mesa no necesitó decir mucho para que el mensaje quedara claro. Hoy, el foco mediático está más cerca de Verde Valle que de Coapa. Hoy, Chivas genera conversación positiva. Hoy, Chivas aparece como equipo que empuja al Tri desde la cancha. Y eso, para el entorno rojiblanco, no es menor. Porque durante años, el discurso fue otro. Porque durante años, el protagonismo mediático estuvo del lado del rival. Y ahora, aunque sea por momentos, la balanza se mueve. No es un título, no es una copa, pero sí es una señal. El rebaño volvió a ser tema por mérito deportivo, no por nostalgia ni por obligación. Y cuando la televisión empieza a leer el momento de esa forma, normalmente no es casualidad. Es reflejo de algo que se está construyendo. Pensando en que los equipos van a prestar jugadores, ahorita podemos pasar a la lista de la selección nacional, que Chivas pone 8 jugadores, que es una mentira también, ¿no? Porque anda bien Chivas. O sea, pero Chivas no es líder de la competencia, Chivas no es proveedor de la selección nacional, aunque en esta convocatoria hay 8. Pero Tigres perdería a Lainez, sí, ¿no? Que uno pensaría que si no pasa nada debe ser el suplente de Alvarado. Así es. Al no estar Chucky, Alexis va a llegar medio condicionado, pues tienes 2 extremos derechos pata cambiada, que es Lainez y Alvarado. El tema de Angulo a ver si se recupera, sí. Y me parece que Tigres no te aporta más, y no te aporta extranjeros. O sea, Joaquín no va a ir a la selección brasileña, Rómulo tampoco, Nahuel va con Argentina, Gorrarán puede ir con Uruguay, no podría sé, ser que Gorrarán pero últimamente no ha estado. Entonces, el equipo candidato, o sea, otra vez, no sé cuántos en América, pero América pues sí te va a llevar a Reyes, por ahí meten a Juárez. América primero que mete un pinche gol. No, espérate. Ya vemos si va a llevar a alguien a la selección. Jardine dijo, aguántenme las caras. A partir de la jornada 4, pim. Ahora empatado 2. Ustedes, pinches antiamericanistas, están lastimando la Prosac. O sea, no hemos metido gol, pero solo hemos perdido un partido, cabrón. Y porque nos echaron a Juárez de manera injusta. ¿Cómo terminamos con el tricampeón en Toluca? Devastado ya quedó el equipo. La Alcantarilla, quedaron un año pero totalmente inmersos ahí, con las ratas y todo. Destrozados. O sea, usted dice que no iban por el tetracampeonato y ¡pum! O sea que en el piste el pinche tobogán este chino, pero así están, güey, nomás que no hay nadie que los detenga. No hay freno, no hay freno, o sea, no le están jalando, güey, nada más se va para adelante, se fue para adelante, don. Ahora, Y si el debate mediático empieza a inclinarse hacia Verde Valle, la realidad del calendario también trae una noticia que impacta directo a la afición. Porque no todo pasa por la cancha. A veces, lo que rodea al equipo también juega. En este Clausura 2026, Chivas tiene una agenda cargada de partidos como visitante. Viajes, horarios incómodos, estadios complicados. Un escenario que siempre pone a prueba tanto al plantel como al seguidor rojiblanco. Y dentro de ese contexto, había un partido que se había convertido en un dolor de cabeza para muchos. La visita al Atlético San Luis. Al inicio, ese duelo estaba marcado como exclusivo para plataformas de paga, con restricciones que dejaban fuera a una parte importante de la afición. Para muchos, significaba no poder ver al rebaño sin contratar servicios adicionales. Una molestia real, sobre todo en una plaza donde Chivas siempre arrastra gente. Pero en las últimas horas, el panorama cambió. Y cambió para bien. A partir de esta jornada, los partidos del Atlético San Luis también estarán disponibles por TUDN, lo que abre la puerta para que el duelo contra Chivas tenga una cobertura mucho más accesible. En VX ya aparece programado el encuentro, confirmando que el cambio no es rumor, sino ajuste oficial. Esto no es un detalle menor. Para el aficionado, significa algo simple: ver a Chivas sin obstáculos.
sin buscar transmisiones alternativas, sin depender de planes especiales. En un torneo donde el rebaño tendrá varias salidas seguidas, ese acceso marca diferencia. Y como si hiciera falta otra prueba del peso que tiene el Guadalajara, la respuesta de la gente fue inmediata. Los boletos para el partido en San Luis se agotaron en tiempo récord. Aficionados formados desde temprano, frío, filas largas y entradas volando varios días antes del silbatazo inicial. No es casualidad. Es el reflejo de un equipo que, juegue donde juegue, mueve masas. Chivas no solo juega de visitante. Chivas convierte cualquier estadio en terreno rojiblanco. Y ahora, además, lo hará con la facilidad de que su gente pueda seguir cada minuto sin barreras. En un torneo de carretera, eso también suma, porque el apoyo no solo se escucha en la tribuna, también se siente del otro lado de la pantalla. Y mientras la afición celebra poder seguir al rebaño sin trabas, la selección mexicana vuelve a escena con otro amistoso que también pone el foco en los rojiblancos. Porque cada partido del trío hoy se lee con lupa desde Verde Valle, no solo por el resultado, sino por lo que significa para el lugar que ocupa Chivas dentro del proceso rumbo al Mundial. El triunfo apretado ante Panamá dejó sensaciones encontradas, pero también dejó una postal clara. Chivas sigue siendo uno de los clubes que más jugadores aporta al grupo base de Javier Aguirre. Eso no es solo un dato, es una señal de confianza institucional y, al mismo tiempo, una fuente de presión para los propios futbolistas. Cada convocatoria abre un nuevo examen. No basta con estar. Hay que sostener el nivel, competir internamente y responder cuando el técnico te pone. En ese escenario, los jugadores del Guadalajara saben que cualquier error se amplifica, pero también que cualquier buena actuación puede consolidarlos de cara a la lista final. Ante Panamá, hubo detalles que no pasaron desapercibidos. Brian Gutiérrez mostró personalidad en acciones a balón parado. Richard Ledesma volvió a cumplir con orden y lectura táctica, y Armando González generó peligro en el área. No fueron actuaciones para portadas, pero sí para dejar claro que el rebaño no solo rellena, sino que compite. Para Chivas, este tipo de partidos tiene doble filo. Por un lado, eleva el prestigio y refuerza la imagen del club como formador y proveedor de talento nacional. Por el otro, carga físicamente al plantel en medio de un calendario exigente, con viajes, desgaste y poco margen de recuperación. Es el precio de estar en el radar. Además, el mensaje interno también es fuerte. Los que están en selección marcan referencia para los que se quedan en Verde Valle. Suben el estándar, suben la competencia. Y eso, aunque no siempre se vea, termina impactando en el día a día del equipo de Gabriel Milito. Ahora sí, la información clave para la afición. México enfrentará a Bolivia el domingo, 25 de enero, en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera, en Santa Cruz de la Sierra, a las 13:30, hora del centro de México. La transmisión será por televisión abierta, a través de TV Azteca y Televisa, además de TUDN, Canal 7, Canal 9 y VX Premium. Ahora vamos a hablar de las últimas bombas del mercado de fichajes, empezando con una situación que se viene cocinando lejos de los reflectores, pero que ya empezó a generar llamadas y movimientos alrededor de Verde Valle. En los pasillos del club, el mensaje es el mismo: el mercado ya tocó la puerta. No con ruido mediático, sino con contactos directos, escenarios abiertos y nombres que dejaron de estar completamente blindados dentro del proyecto. Desde fuera, hay clubes que empezaron a mirar a Chivas no solo como comprador, sino también como posible vendedor. Equipos que detectan oportunidades, perfiles con experiencia y futbolistas que podrían encajar mejor en otros contextos deportivos. La lectura interna también influye. Cuando un jugador deja de ser pieza central en el armado del técnico, automáticamente su nombre entra en otro tipo de conversación. No es castigo, es lógica de mercado, ajuste de plantel, reordenamiento de jerarquías. En ese contexto, dos ligas aparecen con fuerza en el radar: Estados Unidos y México. Desde la MLS, hubo acercamientos formales. Desde la Liga MX, también. Y ambos caminos tienen algo en común. Buscan un mediocampista con recorrido, liderazgo y experiencia internacional. Y recién aquí aparece el nombre que está en el centro de todo esto: Eric Gutiérrez.
El Guti ya no es leído como intocable dentro del esquema de Gabriel Milito. Eso abrió la puerta para que clubes como LAFC pregunten seriamente por su situación. No fue una llamada más. Fue un movimiento que encontró apertura tanto del lado del jugador como desde el entorno del club. Al mismo tiempo, Pachuca no se baja. Insiste, analiza fórmulas y sigue atento, aunque el tema salarial hoy complica el escenario. Ahí, el club angelino aparece con ventaja por capacidad económica y por un factor extra que pesa en silencio. En Los Ángeles, hay una figura que conoce bien el entorno del Tri, los procesos mundialistas y el perfil de este tipo de futbolistas. Una figura con peso dentro del club, con historia compartida y con influencia real en decisiones deportivas. Ese detalle no es menor y suma en la ecuación. En números, la operación se mueve alrededor de una cifra manejable para este tipo de mercado. Para Chivas, además, el movimiento tendría una doble lectura. Liberar una ficha importante y ganar margen para ajustar el plantel en una ventana que todavía no está cerrada. El punto clave es este. El nombre de Gutiérrez ya está circulando con fuerza en mesas donde antes no estaba. Y cuando eso pasa, el mercado deja de ser teoría y empieza a ser posibilidad real. En Verde Valle, las piezas ya se están moviendo. Y esta puede ser solo la primera. Algo se movió en Verde Valle. Y no fue ruido de redes. Fue movimiento real de mercado. Llamadas, mensajes y consultas que normalmente solo aparecen cuando hay interés serio sobre la mesa. Desde anoche, gente del entorno empezó a hablar de una carpeta nueva abierta en el club. No como seguimiento lejano, como escenario activo. Cuando eso pasa, es porque el club está valorando una operación que puede cambiar piezas del ataque. El clima no es de salida ni de urgencia. Es de oportunidad. De leer el mercado, de detectar un perfil que hoy puede elevar el nivel del plantel. Y en ese contexto, el nombre que apareció con fuerza es César Chino Huerta, canterano rojiblanco, hoy en el Anderlecht. Jugador que creció, que maduró y que hoy compite en un entorno europeo que exige ritmo, intensidad y personalidad en cada partido. Lo que se filtró es claro. Chivas ya preguntó por su situación, no como curiosidad, como parte de una evaluación real de mercado. Cuando hay consultas por contrato, rol y márgenes de operación, ya no es humo, es carpeta abierta. Desde lo futbolístico, el encaje es evidente. Extremo que encara, que rompe líneas, que no se esconde, que tiene uno contra uno, que acelera el ataque cuando el partido se vuelve denso. Justo ese tipo de jugador que muchas veces le falta al Guadalajara para destrabar partidos cerrados. Y además, hay un factor emocional que suma, no resta. Es de casa, conoce el entorno, sabe la presión, no necesita adaptación al escudo. Ya vivió eso. Desde Bélgica, el Anderlecht lo considera activo importante, pero también sabe cómo funciona el mercado. Si llega una propuesta seria, se escucha. Y ahí es donde Chivas, según lo que se filtró, ya empezó a moverse. Como torcedor, es difícil no ilusionarse. No por nostalgia, por perfil, por momento, por tipo de jugador. Chino Huerta sería un refuerzo que sube el nivel real del ataque. Le daría otra velocidad al equipo, otra forma de romper partidos, otra amenaza por banda. Eso no es discurso, es lectura futbolística. Y para cerrar con lo que realmente importa. Según fuentes cercanas al entorno de la operación, la negociación ya está en andamento. No es anuncio, no es fichaje cerrado, pero sí es proceso real, con partes hablando, con números sobre la mesa, con escenario abierto. Esto acaba de salir. Y cuando sale así, desde adentro, normalmente no se queda en nada. Ahora dime tú, rojiblanco, ¿te ilusiona ver al Chino de vuelta en Verde Valle? ¿Crees que sería un salto real para el ataque? Durante días se intentó instalar una idea cómoda alrededor de Chivas, que el calendario era amable, que el arranque había sido favorable, que el equipo tenía margen. Pero esa lectura empezó a caerse por su propio peso. La realidad que viene después de la fecha FIFA es mucho más exigente de lo que muchos quieren vender. No se trata de percepción, se trata de logística, se trata de viajes, se trata de desgaste, se trata de contexto. Después del parón, 4 de los próximos 5 partidos del rebaño serán como visitante.
En la Liga MX, eso nunca es un detalle menor. Cambian rutinas, cambian tiempos de recuperación, cambia la preparación de partidos. El equipo deja de dormir en casa, deja de entrenar con normalidad y entra en modo carretera. Y ahí es donde el calendario deja de ser papel y se convierte en prueba real. A esto se suma un factor interno que también salió a la luz. Una decisión administrativa del propio club terminó apretando todavía más la agenda. La postergación del partido ante el León no fue solo un cambio de fecha. Fue un movimiento que alargó la racha de visitas y obligó al equipo a encadenar semanas prácticamente sin regresar al Akron. El resultado es claro y pesado. 5 partidos como visitante en 6 compromisos oficiales. Eso no mide solo al 11 titular. Mide al plantel completo. Mide a los suplentes. Mide la capacidad de rotar sin perder nivel. Mide la gestión física. Mide la cabeza del grupo. Porque cuando el equipo viaja tanto, los detalles se amplifican. Una molestia muscular se vuelve baja. Un cansancio acumulado se convierte en errores. Un partido mal manejado se paga doble. La ruta no es sencilla, ni por nombres ni por contextos. San Luis, Mazatlán, Toluca, Cruz Azul, Atlas, cada una con su propio tipo de presión. Canchas donde Chivas históricamente no la ha tenido fácil. Ambientes que aprietan. Rivales que juegan el partido del año cuando reciben al Guadalajara. Nada nuevo para el rebaño, pero sí una exigencia constante. El historial reciente tampoco ayuda a maquillar la realidad. En esas mismas plazas, los resultados no han sido favorables. Empates sufridos, derrotas cerradas y partidos donde el margen siempre fue mínimo. No es una condena automática, pero sí un recordatorio. Ahí es donde este equipo será medido de verdad. Y aquí entra el punto más importante. Gabriel Milito. Este tramo no es solo de puntos. Es de gestión. Es de lectura. Es de saber cuándo rotar. Es de saber cuándo apretar. Es de saber cuándo proteger. Milito sabe que no puede jugar siempre con los mismos 11. Sabe que el calendario va a exigir piernas frescas y respuestas rápidas desde la banca. Por eso, este bloque de partidos es también una evaluación silenciosa del plantel. Los canteranos empiezan a tener otro peso. Yael Padilla y Hugo Camberos dejan de ser solo promesas y pasan a ser piezas necesarias para sostener intensidad, velocidad y presión alta. No es solo talento, es energía, es aire, es recambio real. Además, este tramo también mide la personalidad del grupo. Viajar, empatar, perder, ganar, volver a viajar, todo eso construye o rompe dinámicas. Los equipos fuertes no solo suman puntos, sostienen nivel fuera de casa. Y ahí es donde Chivas quiere demostrar que este proyecto va en serio. El mensaje de fondo es claro. No hay calendario fácil. No hay atajos. No hay comodidad. Lo que viene es carretera. Lo que viene es desgaste. Lo que viene es prueba real. Y en ese contexto, este Chivas va a mostrar si está para pelear arriba con autoridad, o si todavía le falta un escalón para sostenerlo lejos de casa. Este no es un tramo más. Este es el tramo que define al equipo. De Chivas. En sus equipos rinden porque si no, no estarían en la selección. Y cuando les toca jugar en la selección contra un equipo de Panamá C, no funcionan. No, pero porque es que no también, se les Panamá también tiene mucho que ver que el técnico también del equipo juega diferente. Pero hoy jugaron ofensivo. No, bueno, pero espérame. Yo creo que lo más rescatable de esta selección, y que ojalá y Javier lo lleve, es que pocas veces con Javier hemos visto una selección propositiva, con una idea fina de sentar las bases del control del partido lo tengo yo. Siempre le gusta ceder la iniciativa. Hoy, pero independientemente hoy se la rival, cedieron, claro, exactamente, o sea, independientemente del rival, dijo, me lo dan, lo tomo. ¿Sí? Independientemente de eso. Eso es positivo. Claro, eso es positivo. O sea, a mí me gustaría ver a la selección titular, porque tampoco se trata de matar a estos 6 de Chivas y estos jóvenes, que es la primera vez que están en selección. Pero con el cuadro titular, con un equipo con mayor jerarquía, mayor envergadura, que te imponga ser propositivo, atacar al rival. Es que ¿sí? Panamá no podía, Rubén. Claro, por eso. No tenía futbolistas para proponer. Pero este partido no sirve para nada, Sombra, como tú dices, no sirve para nada. no. Tal vez lo positivo, la manera en que encara el partido,
por las condiciones y lo de Ledesma. Bueno, y creo que hoy hay que entonces- considerarlo como un candidato firme Pero, a llevar. Sombra, ¿se ha pero salvado algo, yo veo entonces? más ¿Ya ganó algo? a Ledesma por la posición, Clau. Ya ganó algo. Sí, ya el ganó lateral algo. derecho de Chivas le gustó y nos gustó a Está bien. todos. Entonces ganó algo. Claro, por lo menos bueno, eso ya es positivo. Claro, ya te deja algo. Sí. Para eso fueron los Y también saben lo que es positivo, que de repente él dice, ese tipo de partidos, este no pueden jugar. en ese También tipo de es partidos Ya, armados al ya hay vapor, dos cosas difícilmente que sacas estás algo. diciendo tú, Rubén, que ahí hay una que no estoy de acuerdo contigo. Tú dices que el Vasco, sí, cuando está en equipos, pues siempre está peleando el deseo, a lo Sí, mejor, sí, sí. y eso jugaba así. Ve los partidos del Mundial de 2002, la primera fase, los tres, cómo jugaba la selección. Cómo jugó la selección de Copa América 2001. A lo que voy es que no siempre, depende... Beto, no solamente los condiciones, tres. tal vez. El partido que Tú- pierde tú contra Estados transmitiste Unidos, ese claro, mundial, no sería usted. o sea. El partido de Estados Unidos, ustedes atacaron todo el tiempo. Sí, Entonces, pero no digan- entonces, pero a partir de no, ese pero no no es- es- Te las da el rival. es que Quiero. depende... Pero esa es otra etapa. Y los jugadores Ah, también, bueno. Rubén. Depende Claro, qué esos plantel jugadores. tienes, qué jugadores Eso, tienes, y tus cómo jugadores tienes que del jugar. Beto. Acabas de tocar el tema, Josgar, fundamental. ¿Qué compañeros tenías? Bueno, claro. Claro. Bueno, ¿Qué o sea, compañeros Pero otra vez llegamos tenías? al talento. Te lo da el rival, Claro, sí, pero te lo dan claro, tus claro. jugadores Por que tú tienes por para Sería bueno que dirigir. con esa Por selección supuesto. te echaras para atrás Pero a con ver, el talento que tenías de compañeros. Yo no Beto. digo que hoy en día no haya talento. No, no es eso, pero Para mí es un tema de personalidad, Claro. que si tú ves la selección de ellos, los jugadores que tienen una personalidad y un descaro, que es lo que pasa en este tipo de partidos. Como dices, sí estás teniendo el balón, pero si cuando vas a probarte o cuando te están dando la oportunidad, no eres descarado, Ajá. ¿cómo le vas a gustar al técnico de la selección mexicana? Ahí Para mí entra es lo esa que parte. decíamos, O sea, por eso a lo que voy. Con lo que jugaron ellos en ese mundial, tienen unos jugadores plagados de grandes personalidades y que tenían ese descaro de poder hacer No, pero con un todo mano a mano. respeto sobre Ángel, que está en el fútbol hace muchos años y tiene su opinión y la respeto, esa selección del Beto que él estuvo, y a mí me tocó seguir esa selección, jugaba a atacar. Sí, perdieron contra Estados Unidos y se los eliminaron, pero los eliminaron porque se mandaron, bueno, no quiero decir la palabra que me salía, se mandaron 2 o 3 que no debían mandarse y ellos aprovecharon con el contragolpe, que siempre le hacían lo mismo con Donovan. Siempre lo mismo, pero atacaban. Pero estoy de acuerdo No con eso. Yo nunca defendían. dije que defendieran. No, yo ni siquiera he abierto la boca en Atacaban este tema. siempre. Lo que sí te digo es que en esta tercera etapa México no ha atacado con Y Javier no Aguirre puede ser como por lo que- atacó quizá en esa etapa, en la No primera y puede en la ser segunda. por lo que acaba de Ha decir sido- Jair, que ha el sido talento diferente. no alcanza en esta. Ahora, si no pensamos que México hoy tendría que haber salido a la cancha como lo hizo a proponer contra Panamá C, entonces Pero es que, yo no sé. lo que te sí- voy a, lo que te sí voy a uso- poner un solo ejemplo nada más de cuestión de esto. O sea, hoy jugaron, sí, obviamente es más fácil jugar el cuadro titular y que a lo mejor entre un chavo porque se siente arropado, ¿no? Claro. Porque está el cuadro titular, hay gente de experiencia que lo van llevando y entonces se siente más cómodo el chavo y puede arriesgar más. Hoy fueron casi puros chavos, no había, ¿quién era? Romo a lo mejor. Líder, o- era el capitán Romo. O sea, Romo, nada Lira, más. sí. Pero te voy a poner un Veterano. ejemplo. Andrés Guardado. ¿A qué edad debutó con Selección Nacional? 17. ¿Y, No. y cómo lo viste desde el primer Con el partido? Esparpajo. Se mató. ¿Contra quién o sea, jugó? Contra Contra Argentina. ¿Contra Argentina. quién debutó? Contra Argentina. Sí. Y les pegaron un baile los mexicanos a los argentinos terrible. Entonces, eso y es lo que yo perdieron por esperaba ese de gol estos que se chavos. acordó. Oye, nada más una Claro. pregunta, porque eso sí me preocuparía. Entonces, ¿Javier Aguirre no está motivando a los chavos? ¿No, No, están no, motivados no, por ganar su no, lugar? Nadie ¿No está están diciendo motivados? eso, Toraño. No, la mayor motivación Pero para entonces, un chavo es no, llegar a la entonces- selección. Ponerse la verde ya. Pero Ya, entonces ya. explíquenme cómo se refieren al grupo de Es lo que futbolistas tú que dices, salieron Ángel. hoy que no estaban motivados. Es lo que tú dices, es que- Explíquenmelo porque ustedes... pero No es motivación. Que no se la Ay, partieron. Toraño, Pero Toraño. si- Nadie habló que de no se tema la partieron. motivación. Ahora, no se la partieron, ahora, si dijeron. juzgamos la calidad de selecciones en los, Yo los dije. anteriores mundiales, yo creo que es la generación más floja en cuestión de personalidad y fútbol Ahí de claro, los últimos estoy de 5 acuerdo. mundiales. Ahí sí estoy de acuerdo. De los últimos 5 mundiales es una generación, no quiero decir floja o mala, simplemente es una generación distinta y creo que tiene que ver mucho una factura que está cobrando del fútbol mexicano, de cómo se hace fútbol en México. De todos los puntos. Quiero De todo, preguntarle de a la Capi. desde oportunidades, formación, Ahora, lo ¿cómo se viste que la tú quieras. selección No, mexicana? un segundo, No se decía Toraño. lo mismo de la de Toraño, Qatar. un segundo. También se dijo eso de la Capi. de Qatar, ¿eh? Quiero saber cómo se trabaja ese liderazgo cuando llegan gente nueva que no tiene esa personalidad. Pero antes, porque obviamente en la selección en la que tú participaste, esa etapa, otra cosa no, pero personalidad había muchísima, comandante. Sí. Y cuando te llamo comandante es porque voy a Chivas. Cuando llegaban chavos nuevos, cuando llegaban nuevos refuerzos, cuando debutaban algunos, otra cosa no, pero tú ahí ponías productos de gallina. Entonces, hoy con estos niños, ¿de quién es la responsabilidad sobre el terreno de juego de decirle, esto es así?
Porque entonces tenemos un culpable y no es el vasco. No, siempre, a ver, si te están dando la oportunidad de ir a la selección, a mí me estás hablando de cuando llegaban a Chivas de este tipo. Hoy, ¿quién tenía la responsabilidad de ser el comandante en la selección mexicana? No, pues, para mí los jugadores de más experiencia, era Romo el que estaba dentro de la cancha, el que tenía más experiencia, él y Berterame. Pero no se lo puede culpar a él. Sí, pero no te lo puedes culpar. A lo que voy es, 2 días. los chavos tienen que saber que están a pocos meses de que empiece un mundial y que estas son sus últimas oportunidades. Y tiene que surgir ese descaro de decir, bueno, este jugador quizá de 5 perdió 3, pero no jodas, todo el partido se le intentó hacer algo diferente. ¿Por qué? Porque para mí talento tienen, por eso llegaron a la selección mexicana. O por algo están jugando en primera división. Pero yo lo que destaco es que si no tienes personalidad y de pronto nada más estás jugando a ver qué pasa o a ver qué me dice el técnico. Pero de verdad estamos diciendo que niños que han ido hoy a Panamá, que son jugadores profesionales de fútbol, no tienen personalidad. Están en los equipos importantes. Para mí, en los equipos, o sea, a mí me parece para heavy. Mí que Luego es un jugador, decís para mí que algunos de nosotros faltamos el para respeto. Ti que es un jugador con personalidad. Para mí eso es faltar el respeto, porque No. simplemente que un jugador joven hoy esté vistiendo la playera de México en Panamá, dando la cara por los suyos y temblándole las piernas. Capi, te quiero preguntar también acerca de eso. ¿A más de uno hoy le han temblado las piernas o no? No es que hoy no tiembla las piernas. No es que le tiemblen las piernas, lo que pasa es que no, yo por lo menos no vi, o sea, eso de que un jugador... Te voy a poner otro ejemplo, y disculpen que lo hago de cosas que vivimos, ¿no? Pero es selección nacional, son diferentes etapas. En el último partido previo al Mundial de 1998, el Cabrito Arellano estaba fuera de la selección.